Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todos quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos quienes ven o escuchan la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, y un placer estar aquí de nuevo con nuestra audiencia. Saludos al doctor Vélez, que es nuestro invitado en el día de hoy. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Saludamos el día de hoy al doctor Jesús Vélez Méndez, quien ya ha tenido en otras ocasiones la oportunidad de acompañarnos y compartirnos temas de interés. Así que nuevamente bienvenido, doctor, a este espacio. Gracias, Jennifer, y gracias también al doctor Vera por la oportunidad. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo o escuchando y pues listo para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Así es, así que hoy tenemos un tema bastante interesante, así que doctor, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Mira, Jennifer, la génesis de este episodio de hoy son conversaciones que hemos tenido en el campus, distintos compañeros, sobre, vamos a decir, una nueva oleada de lo que es la violencia política en el mundo y sus distintas vertientes, ¿verdad?, de las cuales hablaremos hoy. Así que sobre todo nuestra región parece ser una región muy convulsa y donde la violencia política se ha convertido en una realidad de día a día que viven los ciudadanos. A pesar de que a veces los medios de comunicación masivos no le dan el contenido, el espacio que se merece el tema, pues hemos querido traerlo porque es un tema muy cercano a la doctrina social de la iglesia. Es una de las preocupaciones de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes, del sacerdocio de la iglesia, con respecto a la vida en el planeta. Así es, doctor, y por eso, para hablar de este tema tan interesante, la violencia política en el mundo actual, el día de hoy tenemos a nuestro invitado y para ello voy a leer una breve reseña. Creo que ya lo hemos escuchado o las personas que nos siguen hace tiempo lo han escuchado en este espacio. El doctor Jesús Vélez Méndez es catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales e Historia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador en temas de partidos, legislatura e ideología. Ha publicado en la Revista Mexicana de Estudios Electorales y actualmente realiza una investigación sobre los conceptos de gubernamentalidad y hegemonía en el tema de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. Doctor Vera, para comenzar quisiera hacerle alguna pregunta a nuestro invitado. Pues sí, yo creo que Jesús puede darnos una buena introducción, ¿verdad?, dentro de todas las definiciones que uno puede desarrollar de lo que es violencia política. Cuando usamos ese término, Jesús, ¿qué palabras o conceptos te vienen a la mente? Bueno, eso depende del contexto en el que estemos utilizando el concepto de violencia política, porque casi siempre se utiliza para referirse a coyunturas particulares en la que grupos políticos organizados, incluso grupos políticos organizados desde fuera del Estado, utilizan mecanismos de coacción incluso física o incluso verbal, porque también existe la violencia verbal, para adelantar una agenda de poder. En el caso específico de Latinoamérica, hay unas coyunturas particulares en donde el Estado está utilizando la violencia para poder reprimir a la oposición y mantener su hegemonía, porque están en una situación de desestabilización o de polarización. En otras coyunturas se trata de conflictos entre estados que se manifiestan internamente también en los países. Y cuando hablamos de violencia política, nosotros tenemos que pensar esto en términos de polarización, en términos de radicalización, que son ambos conceptos, me parece a mí, muy antiguos en la teoría política, pero que todavía explican
por qué razón la violencia política sigue siendo para algunos una respuesta para adelantar su agenda, me parece a mí. Traes varios puntos que me parecen bien interesantes, ¿verdad? El primero quizás, el plantear que la violencia política puede venir de grupos fuera del Estado que buscan subvertir el poder, ¿verdad? Quizás un poco la teoría marxista nos propone eso, ¿verdad? Correcto. Nos propone, mira, cuando hay unas situaciones subjetivas y objetivas que no son las adecuadas, pues las masas se organizan y utilizan la violencia política para subvertir el poder. Correcto. El terrorismo es una manifestación extrema también de lo que es la violencia política, pero estamos viendo hoy una violencia política también que viene del Estado, y fíjate, Jesús, lo sabes porque eres doctor en ciencia política, que por ejemplo Almond y Powell, teóricos de la ciencia política, distinguían la violencia que ejerce el Estado con respecto a otras violencias, estableciendo que el uso de esa violencia, cuando lo hace el Estado, tiende a ser legítimo. Claro. Tiende a ser aceptado porque pues el Estado tiene esa autoridad, le delegamos los ciudadanos esa autoridad de mantener el orden social. Así es. Ahora, lo que estamos viendo hoy día, me parece, y es parte de lo que vamos a dialogar, de que se da una perversión entonces de esa delegación que los ciudadanos le hacemos al Estado y a las personas que ocupan los altos puestos en los estados, es decir, los gobernantes, para ejercer esa violencia. Tienes toda la razón, porque hay una tradición en la ciencia política, teoría política, ¿verdad? Claro, hay claro. De los dos. Quizás hay gente que lo lleva hasta Maquiavelo, ¿verdad? Que viene desde Maquiavelo. Esa idea de que el Estado, para protegerse a sí mismo, tiene que utilizar la violencia. Violencia, ¿verdad? Que podemos categorizarla también. Hay niveles de violencia. Y obviamente eso sabemos la definición de Max Weber. La legitimidad de un Estado se preserva precisamente en la violencia. Y por definición el Estado es una comunidad que reclama para sí el monopolio del uso de la violencia. Claro. Y eso es una tradición teórica que a veces muchos damos por cierta. Como si fuera única y exclusiva, que el Estado como único mantiene su legitimidad a través de la coacción física. Y eso me parece, yo siempre he estado en desacuerdo con esa postura. Y voy a explicar un poco por qué rápidamente, sin ocupar mucho rato, para seguir dialogando sobre esto. Porque tradicionalmente eso justificaría cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, el caso de El Salvador con Bukele, Nayib Bukele, independientemente del resultado que pueda tener su política anticrimen o su plan territorial, como él le llama, que es un plan exclusivamente violento, ¿verdad? Es coactivo, es antidemocrático, con sus dimes y diretes, pues cualquiera podría decir, pues está perfecto. ¿Por qué? Porque garantizó la paz. A través de la violencia se garantiza la paz, ¿verdad? Yo pienso que la violencia solo genera más violencia, pero ellos lo justifican diciendo solo a través de ese mecanismo es que garantizamos la paz. Y como yo tengo el ejército de mi lado y tengo la legitimidad del pueblo, pues entonces puedo violentar derechos civiles, puedo encarcelar, puedo discriminar contra personas tatuadas, por ejemplo, sin ningún tipo de medio. Entonces puede justificar cualquier cosa, cualquier acción del Estado, cualquier acción de represión de parte del Estado. Pero el Estado tiene otra cara, que no es solo la cara violenta de su ejército o de la fuerza policial, que son, ¿verdad? Instituciones que podemos decir que ejercen o tienen legitimidad para ejercer la violencia. El Estado tiene la cara, que a mí me parece que muchas veces se pierde, que no es violenta solamente y que es la que garantiza verdaderamente la estabilidad, que es la cara que tiene que ver más con las ideologías, que tiene que ver más con el soft power, que tiene que ver más con el diálogo democrático, la opinión pública. Tiene que ver mucho con ese concepto de Gramsci de hegemonía, porque el concepto de Gramsci de hegemonía era básicamente decir, pues sí, mantienes el poder por la violencia, pero también mantienes el poder a través de otros medios. Sí, sí. Que es el consenso, que es que la gente diga, estoy de acuerdo con el proyecto estatal que existe, y por lo tanto el Estado no tiene que utilizar tanto la violencia, sino que mantiene su hegemonía a través de otros medios, como la propia democracia lo permite. De hecho,
hay quien piensa que cualquier Estado es democrático siempre y cuando tenga hegemonía, o sea, que la gente respalde el proyecto estatal que se está llevando a cabo. La violencia que vivimos hoy, que me gusta el concepto de radicalización, Aníbal Pérez Liñán tiene un texto sobre eso, que luego a aquellos que les interese los puedo compartir. La radicalización ocurre, que es la consecuencia última de la violencia política. La radicalización ocurre en un contexto en donde ese consenso se pierde, donde ya la gente deja de respaldar el proyecto estatal y el Estado ya no puede recurrir a la opinión pública o no puede recurrir al consenso o a la ideología o a todos esos símbolos que no necesariamente son violentos directamente, para poder preservar su orden, entre comillas. Y entonces utiliza mecanismos antidemocráticos para adelantar su agenda. Ese es el caso del Estado. Y a la misma vez utiliza mecanismos represivos contra la oposición. A mí me parece que Estados Unidos en ese sentido está entrando en un peligro. Ya hablaremos de eso luego. Eso es uno de los case studies que tenemos hoy, interesantísimo. Y otros países más. Sí, y el tema de la polarización, ¿verdad? Porque tenemos hoy día en épocas previas, el proyecto democrático era un proyecto de inclusión, sí. Era un proyecto de convencimiento. Exacto. Era un proyecto de incorporar las minorías. Fíjate cómo en Puerto Rico, incluso la ley electoral trae ese elemento de incorporar al otro en el proyecto regulatorio, en el proyecto legislativo, en el plan de gobierno. En las instituciones que creamos aquí en Puerto Rico también, como pasó en un momento. Claro, pero fíjate cómo está surgiendo. Oye, y yo entiendo que es uno de los riesgos más grandes que tiene la democracia en el mundo hoy día. Esa polarización donde estamos nosotros y están ellos. Así ¿verdad? mismo es. Estamos nosotros y están ellos. Y ahorita iremos a Estados Unidos, ¿verdad? Y veremos que en la política interna y en la política exterior se basa, ¿verdad? La política trumpista, por decirlo de alguna manera, en esta política de exclusión, en esta política de nosotros y ellos. Aprovecho para levantar un apartado del el Manual de Doctrina Social de la Iglesia y qué dice con respecto a este tema en el número 158. Dice: la solemne proclamación de los derechos del hombre se ve contradecida por una dolorosa realidad de violaciones, guerras y violencias de todo tipo. En primer lugar, los genocidios y las deportaciones en masa, la difusión por doquier de nuevas formas de esclavitud, como el tráfico de seres humanos, como los niños soldados, la explotación de los trabajadores, no olvidemos, el tráfico de drogas, la prostitución. También en los países donde están vigentes formas de gobierno democrática, no siempre son respetados totalmente esos derechos. Sigue diciendo: existe desgraciadamente una distancia entre la letra y el espíritu de los derechos del hombre, a los que se ha tributado frecuentemente un respeto puramente formal. Sí. Puramente formal. Así que me parece muy poderoso, ¿verdad?, ese apartado del compendio de doctrina social de la Iglesia sobre el tema de la violencia, ¿verdad? Sí, sí. Como con un lado de la boca, a veces los gobernantes en el mundo te hablan de democracia y por otro lado, pues, cometen una serie de atrocidades, ¿verdad?, que pueden ir desde implantar leyes a la fuerza, que es un tipo de violencia porque tengo la mayoría, implantar unas regulaciones porque tengo la mayoría, implantar una cosmovisión porque tengo la mayoría. Y de ahí a los genocidios y de ahí a las guerras y a estos procesos de apartheid soslayados a veces en nuestros países. Y hay un candidato, ¿verdad? Donald Trump lo ha dicho. No sé si han visto la entrevista que él dice, yo voy a ser dictador por un día nada más, después no, ¿verdad? Y eso suena un poco extraño porque parecería que está diciendo, no, solamente voy a hacer algunos arreglos. Pero a mí me parece que estas elecciones precisamente lo que marcan es eso. De hecho, eso de lo que estabas hablando antes de entrar en el tema de Estados Unidos, el cinismo legal. Yo conozco a ese autor, Javier Aullero, que dice, cinismo legal es esto, que el Estado siempre está diciéndole a la gente cómo deben ser las cosas y diciéndole a la gente debe respetar la ley,
debes garantizar la democracia, debes entablar diálogos en vez de violencia, mientras por el otro lado la otra cara del Estado está ejerciendo violencia, está robando, está excluyendo, está mintiendo. Y todo eso pues se ve exacerbado, como sabemos, ahora más con el uso de redes sociales, que lo tuvimos en otro programa. Pero lo que iba a mencionar, hoy, no sé si escucharon hace poco el mensaje de Ted Kennedy, cuando asumió respaldó a Donald Trump. A mí me parece irónico, porque el mensaje de él, si tú lo escuchas descontextualizado, tú dices, estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay cosas que se han perdido en el camino. Él dice, el Partido Demócrata perdió el valor democrático, perdió respetar la Constitución. Uno dice, bueno, pues puede ser, ¿verdad? Hay elementos que podemos discutir, pero lo estás diciendo en medio de una campaña que es donde estás apoyando a Donald Trump, ¿verdad? Que tampoco ha sido muy bueno con la democracia y que tampoco ha sido muy bueno con la Constitución. Y entonces, por un lado, el discurso Kennedy, que quizás viene de la tradición desde su padre, etcétera, el discurso demócrata, que también habla de valores de inclusión, de hecho, el discurso republicano, que en el caso de Trump pues muestra muchas contradicciones. Por un lado dicen una serie de valores, y cuando venimos a ver en la práctica, en la ley, se basan mucho en los decretos, se basan mucho en decir vamos a garantizar la paz. Por ejemplo, recientemente en el caso de Ucrania, queremos la paz. Pero entonces le quiero pedir permiso a Estados Unidos para seguir mandando misiles, ¿verdad? Queremos la paz, pero sigo financiando guerras y estados y conflictos. Entonces, es cínico, ¿verdad? A veces uno no puede entender la política porque uno tiene que ver lo que ocurre debajo del discurso. Eso a mí me parece bien importante. Sí, yo creo que, ¿verdad? En el fondo, los ciudadanos debemos estar muy pendientes, ¿verdad?, a esta situación. Nosotros no votamos, por lo general, ¿verdad?, los puertorriqueños en las elecciones de los Estados Unidos, pero nos toca, ¿verdad?, nos toca de alguna forma, pues, esa polarización, sobre todo porque la polarización a veces en algunos momentos termina en guerra, y ahí sí que contamos nosotros, porque entonces nuestros jóvenes son enviados a guerra. Así que este tema de la polarización hay que verlo y estar mirando siempre que dentro del país pues no se dé también esa polarización, quizás ya no con esos instrumentos de guerra que tienen los estados plenos, pero hay instrumentos de aplastar el otro, como las leyes, como los reglamentos, y otra serie de cosas, ¿no? Como el marginarlo cuando aspiras a un puesto público. O sea, hay muchas formas de violencia política, algunas más frontales que otras, ¿verdad? Y se manifiesta realmente. Es verdad que en Puerto Rico hay una distinción que podemos hacer entre cómo se manifiesta la polarización en Puerto Rico y cómo se manifiesta en Estados Unidos. Evidentemente en Estados Unidos pues está llegando a un punto bastante extremo, pero en el caso de Puerto Rico también se manifiesta. Uno lo puede ver en el mismo proceso electoral. El ejemplo clásico, ¿verdad?, que siempre les menciono a los estudiantes, siempre el otro es lo peor que le puede ocurrir a la sociedad. Si gana el otro, siempre es lo peor que puede ocurrir, de las dos partes. Y eso es una manifestación es una manifestación de la polarización. Y uno lo puede ver en los ataques que reciben los contrincantes. En las redes sociales, tú sabes, si tú entras a las redes sociales de cualquier candidato, vas a notar que hay troles, ¿verdad? Que son personas que se le pagan, los trolls, se le pagan para seguir esa otra figura. Y comentario que haga esa figura, comentario que tratamos de desprestigiar, ¿verdad? O tratamos de deshacer de esa forma. Los despidos por razones políticas. O sea, viene una administración pública nueva, mira qué empleados son del otro partido, y a veces hasta de manera ilegal, porque algunos tienen ya cierto derecho constitucional sobre sus puestos, pues los eliminamos. Y todos los años que hay cambios políticos, hay montones de demandas por despidos por razones políticas, ¿verdad? Ese dato no lo sabía, pero sí me imaginaba que había muchos despidos. Sí, los hay. Y lo lindo es que por el andamiaje legislativo que tenemos en el país, en muchas ocasiones, otro cometió el acto
y es el pueblo de Puerto Rico el que paga las demandas y toda esa serie de cosas. Sí. Entonces hay mucho drama humano también, ¿verdad? Sí. Aunque usted gane la demanda porque lo despidieron por razones políticas, lo cierto es que usted perdió su trabajo y a usted se le van a atrasar las cuentas y eso tiene un efecto psicológico en la persona que pierde el empleo. Claro, no, eso es un daño definitivamente a la integridad del individuo. Claro. Y lo triste de ese debate que usted menciona en las redes sociales es que realmente no hay una discusión sobre la política pública. Entonces yo te acuso de derecha o tú me acusas de izquierda y entonces eso no significa nada, ¿verdad? Y ahí se ve la polarización, porque esas acusaciones de izquierda y derecha que bien pudieron haber servido en la Guerra Fría, porque evidentemente había una izquierda y había una derecha, ¿verdad? Estaba la Unión Soviética y estaba Estados Unidos. Ahora eso no significa absolutamente nada, porque, por ejemplo, si nosotros tomamos a Kamala Harris, ¿es de izquierda o es de derecha? Algunos dicen es neoliberal. Bueno, sí es neoliberal, pero su plataforma está planteando intervencionismo público. Un poco no va muy a favor del neoliberalismo. Donald Trump, ¿es de derecha o es de izquierda? Bueno, es proteccionista. Tiene actitudes neoconservadoras, pero entonces ahora se une con la agenda Kennedy, que coincide en algunos puntos, pero no en todos, y eso cuando se transfiere a la política pública se transforma en otra cosa. Por eso esas etiquetas no nos llevan a ninguna parte, solamente incrementan la polarización y potencian la posibilidad de uso de violencia por una razón, porque la persona que usa la violencia política no es un loco, ¿verdad? Que a veces decimos el que hizo ese tiroteo, eso es un loco, como para despacharlo con lo fácil. No, son gente que piensa que tiene la razón y que el otro simplemente está muy mal, y que si el otro gobierna o si el otro adelanta su agenda o si él no adelanta su agenda, pues su integridad física también está en juego y piensa que se está defendiendo y por eso utiliza la violencia. Magnífico, doctor. Pues necesitamos hacer una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy conversando sobre la violencia política en el mundo actual con el doctor Jesús Vélez Méndez. En el primer segmento, luego de esa conversación tan interesante entre el doctor Vera y el doctor Vélez, yo quedé con una duda para el doctor Vélez, y es si cuando hablamos de violencia política, hablamos de algunas causas que pueden ser generales dentro de la violencia política, o cada acción o cada tipo de violencia de tipo político tiene sus causas particulares. Doctor Vélez, me gustaría quizás que me explicara un poco sobre esta duda. Bueno, creo que sí, de hecho hay varios estudios sobre esto, sobre específicamente cuando se llega al nivel de radicalización. Porque una cosa cuando estamos hablando de un individuo, ¿verdad? Un individuo que quizás es un fanático, que se cree que tiene toda la razón y que no quiere escuchar al otro, eso nosotros lo vemos todos los días, personas que simple y llanamente atacan la opinión de una persona sin considerar las áreas grises. Yo siempre digo, hasta el político más extraño, por no decir hasta el político que está más en contra de lo que tú piensas, tiene algo que ofrecerte. Por eso hay que escucharnos entre todos. Entonces hay que convencer con el diálogo, no con la violencia. Pero aparte de eso, sí hay unas condiciones categóricas que se dan para que exista una especie de exacerbación de la violencia que siempre está presente. De hecho, yo tengo un libro ahí de Joseph Colomer que habla de la polarización en Estados Unidos y dice la guerra que nunca se acaba, porque siempre ha existido, ahora es que se exacerbó. Una de ellas es la polarización ideológica, que eso es una condición que nosotros estamos viendo ahora. Cuando hay polarización ideológica, en donde pues unos grupos o a la sociedad en general, porque Estados Unidos está polarizado en los partidos porque la sociedad está polarizada, es porque todo el mundo se mueve a los extremos. O sea, se comienzan a favorecer una serie de políticas económicas, políticas públicas, sociales, de todo tipo, que un candidato favorece con mucho ahínco porque tiene la base de apoyo que así lo promueve, y el otro candidato tiene otra serie de políticas sociales contradictorias totalmente y que el otro favorece también con mucho ahínco y que ambos piensan que esa es la salvación del país. Estados Unidos está en una crisis, está perdiendo la hegemonía mundial, no podemos decir que eso va a pasar mañana, pasarán, qué sé yo, muchos años, pero sin duda hay quien plantea que hay una caída estrepitosa, hay quien plantea que es menor de esa hegemonía a nivel mundial y a nivel regional.
Hay una crisis económica, sin duda. Yo estuve en Estados Unidos recientemente. Es que hay cosas que uno ve allí que uno le impresionan, y hago un paréntesis. Yo estuve 4 días o 5. Yo vi fácil, en el estado en donde estaba, que no quiero decirlo porque no quiero seguir difamando cosas que a lo mejor no son buenas decirlas, pero yo vi en los 5 días, cada día veía un delito distinto. Robo, gente asaltando, gente que salía corriendo de un establecimiento de comida. Yo creo que eso ni aquí yo lo veo tan recurrentemente, porque en Estados Unidos la situación económica está muy complicada, que tiene que ver con las hipotecas, lo que tiene que ver, aunque ha habido crecimiento superficial, ¿verdad? Dicho eso, si hay polarización, el que está en el poder va a comenzar a utilizar una serie de recursos, porque la polarización no deja, por ejemplo, por darles un ejemplo, cuando hay polarización electoral, la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es un gobierno dividido, muchas veces. Se ocupan unos espacios de parte de la oposición y se ocupan otros de parte del régimen, o de la persona que ganó, o del incumbente. Y eso pues genera también una inestabilidad y una falta de gubernamentalidad. Como el otro no puede pasar legislación tan fácilmente, pues comienza a utilizar decretos y ordenanzas. Y por eso les mencionaba que Donald Trump decía, yo voy a ser dictador por un día, porque probablemente él está consciente de eso. Y así lo hizo cuando fue presidente. O sea, buena parte de su presidencia fue a través de decretos, ¿verdad? Y negociaciones extraoficiales, como incluso pues ocurrió con el muro, ¿verdad? Que nadie estaba de acuerdo, pero él lo logró impulsar. Entonces, como yo entonces entiendo la cosa, es que la polarización provoca esa antidemocracia. Y por el otro lado, la oposición, al verse en una situación tan vulnerable, pues también comienza a utilizar mecanismos que no son formales, porque ya no puede ir a la legislatura a someter un proyecto porque Trump no se lo va a firmar, o por decir un ejemplo, ¿verdad? O el presidente o el gobierno. Y entonces tiene que utilizar otros mecanismos, protestas sociales, y ahí comienza esa ebullición que es ¿verdad? Muchas veces un círculo vicioso que no tiene salida, donde la violencia política va a estar siempre presente, porque cada cual no quiere escucharse mutuamente, entonces claro, no estamos dispuestos a llegar a un consenso y no hay los mecanismos institucionales para hacerlo, porque los que existen ya caducaron. Eso es lo que yo entiendo. Polarización y radicalización. Que a nivel internacional, Jennifer, también hay otras causas, como por ejemplo la búsqueda del control de recursos naturales, ¿verdad? El litio es un recurso natural escaso, el petróleo es un recurso natural escaso, ¿cómo te digo? Los problemas étnicos, ¿verdad? Me acuerdo del caso de la República Checa, me acuerdo del caso de Bosnia, donde había unos fuertes elementos étnicos religiosos que provocaban esa polarización de la que habla Jesús. El control de territorios, como es el caso de Israel-Palestina, ¿verdad? Así que hay muchas causas, ¿verdad? Cuando ocurre un robo o ocurre un crimen en las películas, siempre dice round up the usual suspects, ¿verdad? Vamos a agarrar los sospechosos conocidos. Y esos son los sospechosos conocidos a nivel ya de naciones, ¿verdad? El territorio, los recursos naturales y las razones que tienen que ver con diferencias étnicas y diferencias religiosas. Y eso que menciona, de hecho está más que estudiado. Yo creo que Sani Sartori, el viejo estudio de Sani Sartori, decía crisis económica, polarización, ¿verdad? Uh-huh. Y con ello falta de democracia. Es como ¿verdad? En ciencias sociales no hay esta relación siempre causal y directa, uh-huh, como existe quizás en otros espacios y en otras disciplinas, pero sin duda hay una tendencia de que las crisis económicas cambian los modelos de partido, ¿verdad? Hay un estudio de Flavia Freidenberg que ella tiene sobre América Latina. Ella estudió, muchos países de América Latina, ahí no está Puerto Rico, pero está República Dominicana, tampoco está Cuba, pero está Venezuela, okay, donde ella dice, en todos los que hubo crisis económica, hubo inestabilidad y hubo cambio en el sistema de partidos, ¿verdad? Y eso pues provoca condiciones obvias para la polarización y para lo que menciona el profesor, donde se exacerban las diferencias étnicas. Hay otro estudio también bien interesante que es de Rodolfo Stavenhagen, que se llama conflictos étnicos, y sobre todo los conflictos étnicos en África. Okay. Y él explica que todas las diferencias étnicas siempre van a generar pues este grado de violencia política, etcétera. Eso es algo que como menciona el doctor, se conoce
como una causante. Pero siempre y cuando hay una intervención externa, es que esos conflictos comienzan a exacerbarse. Okay. O sea que en el caso, por ejemplo, de África, siempre existieron muchas tribus, siempre existió diversos modelos de gobierno, unos más desarrollados que otros, por decirlo de alguna manera, pero no es hasta que comienzan las intervenciones de Europa y de otras potencias que eso se convierte en movimientos armados, ¿verdad? Si recordamos, por ejemplo, el caso de Ruanda, los que Hutus y fueron los Tutsis. terribles los genocidios allí en Ruanda, sí. No, eso es, por su se crudeza. me paran los pelos. Por su crudeza. Sí. Y pues a veces ellos convivieron por mucho tiempo, ¿verdad? Son básicamente etnias muy similares. O sea, las diferencias raciales que existen entre los Hutus y los Tutsis fueron creados por otras potencias, por no mencionar Francia, Inglaterra. Fueron ideas que se fueron inculcando como si fueran ciertas, pero las etnias se parecen muchísimo. Hutus y Tutsi han convivido anteriormente, incluso antes de que el imperio belga estuviera en Ruanda. Wow. Fueron las intervenciones de los belgas, las intervenciones de otras potencias, lo que fueron creando esa diferenciación entre Hutus y Tutsi, que no es una diferenciación que no sea, ¿verdad? Es una diferenciación puramente económica, ¿verdad? Y hay muchos historiadores que ahora están más de acuerdo con eso que en otras ocasiones. Cuando esto ocurrió se decía que era un conflicto étnico, ahora se sabe que era un conflicto económico, así que intervenciones extranjeras creo que también es un elemento. Claro. Crisis económica y como menciona el doctor, pues si a eso le sumamos unas diferencias étnicas clave, pues peor todavía. Sí, el tema de los recursos, así, Jennifer. Sí, perdón, hablando un poco de esos ejemplos y quizás, no sé, se me ocurrió ahorita en el contexto actual y frente a la situación actual, por ejemplo, que está ocurriendo en Venezuela. Las manifestaciones de las personas ante la situación que está ocurriendo luego de las elecciones en Venezuela, la manifestación del pueblo es un tipo de violencia política. Y si frente a este tipo de violencia, ese tipo de violencia siempre es perjudicial o de allí se puede sacar algo positivo para el pueblo. Yo antes de contestar quiero traerte unos números de Venezuela, de Human Rights Watch, ¿verdad? Entonces un poco la ecuación aquí es la violencia trae violencia. Sí. ¿Verdad? La violencia trae violencia. Human Rights Watch, en uno del informe mundial del 2024, dice: los venezolanos continúan sufriendo represión y las consecuencias de la crisis humanitaria. Hay más de 270 presos políticos. Cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria al no poder acceder a atención en salud y nutrición adecuada. Más de 7.7 millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo actual. Así que imagínate la olla de presión que crea el aparato estatal, Jennifer, ¿verdad? El régimen Maduro, porque hay que llamarlo, ¿verdad? Cuando tú tienes, ¿qué? 2 veces y media la gente que hay en Puerto Rico que han tenido que emigrar, sea porque su vida está en riesgo o porque las condiciones materiales del país, que hay que recordar que, y yo soy lo suficientemente viejo para recordarme de esto, como cuando en Puerto Rico comenzaron estos centros comerciales grandes, el Plaza de las Américas sobre todo, aquí venían los fines de semana los venezolanos con maletas vacías para llenarlas y comprar y llevarlas. O sea, estamos hablando, qué sé yo, los 70, los 80. Entonces imagínate, ¿verdad? Era un país que por sus recursos naturales y por su geografía y por, ¿verdad?, la fortaleza estructural del país, es un país sumamente rico. Y cómo ciertos bloques en el poder, ciertas clases en el poder, comienzan a controlar esa riqueza. Y que viene una revolución a tratar de subvertir eso y a lograr, ¿verdad?, una distribución mejor de la riqueza, pero termina convirtiéndose en un régimen dictatorial también. ¿Cómo que dice Hannah Arendt? Dice, el día que tú llegaste al poder te convertiste en un conservador inevitablemente. Claro, claro. No, el caso de Venezuela, que
no sé qué ha pasado, por ejemplo, en la última semana. Lo otro que sabemos es que todo esto se está dilucidando en el Tribunal Electoral, donde la oposición no está porque no reconocen el Tribunal Electoral. Y el Estado, me parece a mí, pasa con el régimen también de Nicaragua y pasará con Cuba, ¿verdad? Los otros días vimos conflictos en Cuba serios, ¿verdad? Situaciones donde pues, el Estado tuvo que, por decirlo de alguna manera, aumentar su coacción. Esos estados, a mí, cuando yo converso esto con mis compañeros, siempre, ¿verdad?, sale el tema de que, bueno, ellos son así, ¿verdad? Son regímenes autoritarios, son regímenes dictatoriales, que lo son, ¿verdad? Uno no puede decir que hay una democracia en todo el sentido de la palabra. Claro. O sea, si hay procesos democráticos, ¿verdad? Como hasta en Cuba hay elecciones, ¿verdad? La gente no sabe eso. En Cuba hay elecciones desde la comunidad hasta el parlamento. Pero definitivamente no se pueden categorizar como un régimen democrático porque la libertad de expresión está restringida en el caso de Cuba, y en el caso de Venezuela definitivamente hay un sistema de partido mínimo predominante, por no decir hegemónico. Único, sí. O único, exacto. Me parece a mí que estos regímenes que muchas veces no van acorde con la línea, sobre todo que se establece a nivel de Latinoamérica, que sigue los Estados Unidos, las políticas económicas estadounidenses, enfrentan un problema interno muy serio, porque ellos tienen que entrar ahora en la contradicción, sobre todo el caso de Venezuela. Yo creo que particularmente Venezuela, porque Nicaragua ni Cuba están en una situación similar. Venezuela es un país que participa de la globalización. O sea, Venezuela le da petróleo a Estados Unidos, le vende petróleo a Estados Unidos. Eso paró, y en el 2023, hace un año, comenzó otra vez a venderle petróleo a Venezuela. O sea que es un país que no quiere mantenerse al margen de lo que está ocurriendo a nivel de la globalización. Aún así, también ha entrado en unos acuerdos con China para precisamente administrar el petróleo. Y eso, pues, evidentemente, pues trae unas contradicciones, porque tú no puedes estar con Dios y con el diablo. Y entonces, Venezuela, que no es un país que permite la democracia, cada vez más se le está cuestionando eso a nivel interno. La gente no está contenta ni con el nivel de inflación que hay, ni con las políticas excesivamente a veces intervencionistas que tiene Maduro. El control de la prensa y los medios de comunicación. Eso era la otra parte. Y sí, la democracia, la falta de democracia. Entonces, estos regímenes tienen que ahora tomar una postura muy clara sobre lo que van a hacer, sobre cómo mantienen la estabilidad social interna, con una economía saludable, sin ser partícipes del proceso de globalización enteramente, cosa que te limita económicamente en muchos sentidos. Y a la misma vez permitiendo cierto grado de participación política a la oposición. Entonces la oposición en Venezuela, que tampoco son personas que no usan la violencia, la usan también, pues esos dos enfrentamientos, esas dos visiones, el Estado tratando de preservarse frente a unas relaciones internacionales cada vez más inestables, y una población cada vez más descontenta, y una oposición que todavía tampoco ha logrado aglutinar a la población de manera tal que logren retar a Maduro y sacarlo del poder. Que eso también hay que tomarlo en consideración. Independientemente de los resultados electorales, que ya sabemos que eso se está viendo, y hay que ver el proceso de actas, y hay muchos países solicitándole las actas. Maduro está también en la situación de que anteriormente había una alianza en América Latina, una alianza que iba desde Brasil hasta Bolivia, Ecuador incluido ahí, Cuba evidentemente. En algún momento se pensó que Gustavo Petro también podría formar parte de esa alianza. Esa alianza se fue desmoronando. Lula ahora le está exigiendo a Maduro que entregue las actas. Claro, no está siendo aliado de Maduro, cosa que a Maduro entonces lo pone en una posición más difícil. Brasil es la potencia económica, ¿verdad? Es parte de los BRICS. Creo que el caso de Andrés Manuel es un poquito más sui generis, pero incluso Gustavo Petro también está solicitando las actas. O sea, los antiguos aliados, o los que Boric en Chile está solicitando las actas. Los antiguos aliados parecería que ya no son tan aliados. Y eso, por las razones que sean, ¿verdad? Habrá quien diga porque se aliaron a los Estados Unidos, habrá quien diga no, porque están haciendo un reclamo legítimo, genuino y válido. Exacto. Pero esa es la coyuntura geopolítica. ¿Cómo entonces Maduro va a resolver ese problema? Pues me parece a mí que lo ideal sería, a través de mecanismos
menos violentos. Va a seguir utilizando los mecanismos de coacción, la oposición y el Estado van a seguir exacerbándose estos procesos. A mí me parece que poco a poco esto va a ir calmándose, porque históricamente Venezuela, cada vez que pasa un proceso electoral, entra en un proceso de ola de violencia. ¿Se va a calmar en favor o en contra de Maduro? Es lo que yo no sé, habría que ver. Siguiendo con la línea de nuestros países, Jennifer, hablemos un poquito del caso de Nicaragua. Human Rights Watch nos dice que para noviembre del 2023 las autoridades habían clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, incluidos grupos de mujeres, grupos religiosos, grupos de asistencia social y médicos. Esto representa aproximadamente el 50% de las organizaciones que operaban en el país. Entre el 2018 y el 2022, el gobierno cerró al menos 57 medios de comunicación, 30 en 2022 y 2 en 2023. Yo creo que ya no queda ninguno, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo interesante en ambos casos es que son regímenes que se levantan de movimientos populares de izquierda para cambiar y transformar una situación social. En el Frente Sandinista de Liberación Nacional, me parece que en el 78 se levanta para derrocar a Anastasio Somoza Debayle, que era un dictador de derecha. Sí. Y vamos a decir, el primer tiempo en el gobierno del Frente Sandinista fue bastante pacífico y hubo una transición democrática con la Unión Nacional, que era una alianza de muchos partidos políticos, que te acordarás, con Violeta Chamorro. Luego vuelven al poder por la vía electoral y hay un cambio en la psicología de Daniel Ortega y en su forma de gobernar. Y no es, ¿verdad? Pasó lo mismo en Venezuela. Claro. Que cuando Chávez llegó al poder democráticamente, que sí hubo una etapa como media de transición, porque las cosas no estaban bien en Venezuela, etcétera, pero sí hubo una etapa de mucha consulta, ¿verdad? Eso se cita mucho. La era de Hugo Chávez tuvo una etapa en donde él quiso reformar la Constitución y él sometió la Constitución al pueblo, el pueblo la rechazó contundentemente y él aceptó los resultados. Incluso hasta hace poco la oposición tuvo una serie de victorias que el régimen lo reconoció. Lo que pasa es que el poder, cuando comienza a ejercerse en la práctica, todas esas ideologías o esas ideas que se fueron creando previamente antes de asumir la posición van desapareciendo, porque entonces tú tienes que poner en práctica geoestrategia política y sobre todo lo que mencionaba Maquiavelo, el poder siempre va a buscar preservarse. Y en ese sentido, en la búsqueda de la preservación del poder, todos los estados van a utilizar los diversos mecanismos para mantenerse en ellos. Ojalá la violencia política no continúe siendo una respuesta. Pienso que las sanciones tampoco lo son. Fíjense, ¿qué ha pasado después de que se implementaron las sanciones? Se ha mantenido Nicolás Maduro en el poder. Y la represión aumenta a veces. Y se ha mantenido. Entonces, hay que buscar respuestas alternativas a esas dos cosas. Queridos doctores, como en este espacio el tiempo vuela, ¿alguna reflexión final para nuestros oyentes? Jennifer, si quieres, permíteme leer. El Papa Francisco tuvo un mensaje, se llama La buena política está al servicio de la paz, en el cual cita unas bienaventuranzas que propuso el cardenal vietnamita François Xavier Nguyen. Y leemos las mismas. Dice: bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel. Bienaventurado el político cuya persona refleja la credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Bienaventurado el político que no tiene miedo. Muy bonito. Muchas gracias, doctor. Doctor Vélez, ¿alguna última reflexión? Bueno, simplemente creo que estamos en una situación muy
lo digo muy rápido, ¿verdad? Una coyuntura, un momento de inflexión, esa es una palabra que se usa mucho, yo sé. Pero es un momento de inflexión. Las elecciones en Estados Unidos son una prueba de eso. Creo que va a ser determinante quién gane las elecciones. Eso pues puede sonar un poco polarizante, pero va a ser muy determinante. Y ahí pues se van a poner a prueba las dos hipótesis, ¿verdad? Porque ahora mismo pues la coyuntura en Estados Unidos es muy complicada. Entonces mi análisis, o sea, mi reflexión es básicamente que entendamos que siempre el otro tiene algo que aportar a nuestra forma de ver el mundo. Que nuestra forma de ver el mundo tiene muchas equivocaciones todas, y que en la medida en que nosotros reconozcamos que nuestra forma de ver el mundo tiene lagunas y que la del otro tiene virtudes, pues entonces la violencia política nunca va a ser la respuesta, porque yo siempre voy a ver en el otro un valor. Malo es cuando yo pienso que el otro lo descalifico por ser de izquierda, de derecha, por ser bruto, por ser inteligente, por ser cualquier categoría que utilicemos, adjetivo, que no quiere decir nada. Vamos a hablar de cosas específicas y piense y dése cuenta de que todo el mundo tiene algo que aportar, el que menos o el que más. Perfecto. Pues magnífico, doctor. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Jesús E. Vélez Méndez por aceptar nuestra invitación y compartir sus experiencias en este tema. Y como el tiempo vuela, agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en formato podcast en Spotify. No siendo más, nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.